¿Se escucha bien? Bueno. En primer lugar, recordatorio, porfas, tener los celulares en silencio y va a estar circulando un papel para dejar anotados nombre, apellido y bueno, tener un registro de quienes vinieron hoy. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas presentes por sumarse a esta propuesta. Nos encontramos en un momento crítico y decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestro tiempo, que es el cambio climático. Los últimos informes del IPCC, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, afirman que esta es una situación, es una amenaza para el bienestar humano y para la salud del planeta. Y nos preguntamos cómo se insertan en este contexto proyectos como el de las petroleras offshore en el mar argentino. Debido a esta realidad es que consideramos de gran importancia la existencia de espacios para el intercambio de saberes y de comunicación. En la charla de hoy nos enfocaremos en un tipo de saber, que es el saber científico. Nos acompañan en el extremo derecho Luciano Valenzuela, doctor en biología, investigador del CONICET y del Instituto de Conservación de Ballenas, profesor asistente de la investigación en la Universidad de Utah. Y Luciano tiene más de 20 años de trabajo sobre la biología de la ballena franca austral, particularmente en el estudio de sus vías migratorias y áreas de alimentación, y también 15 años de especialización en el uso de isótopos estables en distintos campos de la ciencia básica y aplicada. Le sigue Gabriel Blanco, ingeniero y posgraduado en la Universidad de Massachusetts, profesor e investigador en la UNICEN, asesor de organismos nacionales e internacionales en energía y cambio climático, ex miembro del equipo de negociación en la Argentina y expresidente del Comité Ejecutivo de Tecnologías en la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, autor, coordinador de los informes de evaluación 5 y 6 del IPCC. Seguido por Leonardo Stanley, economista con estudios en Londres y Francia, investigador asociado del Departamento de Economía del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, miembro de diferentes asociaciones profesionales, entre ellas el Centro de Investigaciones Renovables y Transición Energética, autor del libro Mercados Emergentes y Globalización Financiera, comparando las experiencias de Argentina, Brasil, China, India y Corea del Sur. Y por último, Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, cofundador de Capibara Naturaleza, Derecho y Sociedad, docente de Derecho Constitucional, Sociología Jurídica y Teoría Sociológica, cuenta con más de 10 años de experiencia como asesor en políticas públicas, gobierno y administración y como integrante de equipos para la litigación estratégica de interés público y de interés de la naturaleza. Actualmente es asesor parlamentario de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación. Como podrán ver, es un panel diverso, donde escucharemos 4 aristas de una problemática compleja que requiere de una multiplicidad de enfoques, perspectivas y saberes en constante diálogo. Quiero agradecer a mis compañeras de organización, piezas fundamentales para llevar a cabo este encuentro: Alejandra Pastor, de Surfrider, Manuela Funes, de Kula Earth, Luisina Hueso, de Greenpeace, y Julieta Paladino, de Cosdemar. Mi nombre es Agustina Iván y también soy integrante de Kula Earth. Y pertenecemos todas a distintas organizaciones y creo que ese es un aspecto muy interesante porque pone de manifiesto... Yo con el cable... Pone de manifiesto que cuando hay un interés y una causa común, se puede trabajar de forma mancomunada. Cada orador va a contar con un tiempo de exposición y una vez que hayan finalizado los 4 oradores, vamos a pasar a un espacio de preguntas, así que también pueden ir guardando ahí sus preguntas después de cada exposición. Bueno, gracias a Escenarios Futuros que nos gestionó esta sala, al auditorium, y a cada uno de ellos que han viajado desde otras localidades para venir hoy. Bueno, de esta forma damos inicio a la charla y comenzamos con la exposición de Luciano. Hola. Muchísimas gracias primero a las organizadoras por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. A todos y a todas por haber venido.
Voy a hacer una presentación breve, quizás va a ser una presentación hiper específica, porque vamos a hablar de una especie en particular, pero quizás esto es simplemente algo que gatille discusiones sobre lo que son los impactos de la exploración petrolera, los impactos de este tipo de actividades sobre el ecosistema. Obviamente mi experticia es sobre esta especie y sobre su determinación de sus lugares de origen, de migración y de áreas de alimentación. Por eso es que obviamente me tengo que remitir a lo que sé. Como yo soy biólogo, como bien científico cuadrado que soy, me trato de no opinar de lo que no sé. Entonces, cuando empezó todo este tema, hace un par de años, de las exploraciones sísmicas cercanas a la costa de la provincia de Buenos Aires, y el año pasado tuvimos las audiencias públicas, la audiencia pública. Yo no participé, participaron miembros del Instituto de Conservación de Ballena, colegas que expresaron nuestra voz. Obviamente todos sabemos cuál fue el resultado de esa audiencia, que fue básicamente totalmente ignorada. Pero este año, y esto lo confieso a modo personal, me sentí muy tocado, inclusive avasallado por colegas científicos y científicas, donde se pretendía ignorar el conocimiento científico que tenemos sobre esta especie y ocultar ciertas cuestiones sobre la ecología y la ecología en pos de apoyar lo que se proponía desde el gobierno de las empresas, ¿sí? Entonces, y me sentí tocado personalmente porque es básicamente mi grupo de investigación, yo y otros colegas nacionales e internacionales, los que trabajamos desde hace 20 años tratando de entender cómo estos animales migran y dónde se alimentan, y tenemos publicaciones en revistas de muy alto impacto, nacionales, internacionales, y todo eso fue ignorado, tanto en los estudios de impacto ambiental como en las últimas discursos del gobierno y de aquellos científicos y científicas que apoyan esto. No vamos a entrar en detalle de quiénes son. Pero bueno, yo soy un miembro del CONICET, también de la Universidad de Utah, también de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con lugar de trabajo en Quequén, aquí en la costa de la provincia de Buenos Aires. Soy originario de Tres Arroyos, o sea que siempre estuve relacionado a la costa de nuestra provincia. Y lo que les voy a presentar es algo sobre las ballenas francas y el impacto a nivel poblacional de este tipo de actividades. No les voy a presentar nada de lo que fue, lo que podemos hablar de los impactos a nivel individual, lo que es la exploración sísmica, la explotación petrolera, ¿sí? Los impactos a nivel de la salud de cada individuo. Para eso podríamos tener otras charlas con expertos de eso, sino que vamos a hablar más que nada de lo que es a nivel de la población y la peligrosidad que esto tiene para la salud poblacional y para lo que son la conservación de esta especie en particular. Quería llamar la atención para aquellos y aquellas que no lo han visto. Este es un informe reciente del Foro por la Conservación del Mar Patagónico, que lo pueden descargar de ahí de la página. Es un informe muy bien escrito, muy dinámico para leer, donde hay información de base sobre lo que son las prospecciones sísmicas en todo nuestro mar. Es un informe muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta especie que es muy carismática, que es hiper reconocida en nuestro país y que también tiene mucha importancia a nivel local, en Mar del Plata, toda la costa de la provincia de Buenos Aires. En los últimos años tenemos un boom de avistajes, si se quiere, algo que se viene prediciendo que va a ocurrir porque la población está aumentando, ¿sí? Y lo que eso va a traer ya está trayendo aparejado un desarrollo turístico, por ahora en pequeña escala en nuestra provincia, pero que a futuro puede ser aún mayor. Lo que yo les vengo a mostrar aquí es que nosotros sabemos ya hace muchísimos años que las ballenas francas se alimentan en muchas zonas del mar argentino y de aguas internacionales, pero que también se alimentan en la zona de prospección sísmica que estamos discutiendo, que hemos estado discutiendo los últimos 2 años con las audiencias públicas y lo que pretenden hacer Equinor, YPF y otras empresas. ¿Sí? Las ballenas francas son un monumento natural. No sé si saben que ahora
está frenado todo, pero en particular el último, disculpen mi conocimiento, al abogado le pido disculpas, mi conocimiento sobre los términos legales es muy básico, pero está el último amparo, disculpen si lo digo mal, contempla que Parques Nacionales tiene que participar. Esto es súper importante porque esta especie en particular es monumento natural de la Administración Nacional de Parques, la Administración de Parques Nacionales. ¿Sí? Esta especie es una especie paraguas para la conservación de los ecosistemas. Nosotros denominamos especies paraguas a especies que mediante su conservación o protección estamos dando una protección a todo el ambiente. ¿Sí? Y no es solamente que queden ballenitas lindas para ir a mirar, sino que protegemos a todo el ambiente cuando le damos un estatus de protección a esta especie. ¿Sí? Las ballenas francas son muy conocidas por visitar Península Valdés, el turismo en el Golfo Nuevo, desde Puerto Pirámides, seguramente algunos de ustedes habrán ido a ver, son muy lindas de ir a ver. Pero estas ballenas se están recuperando luego de muchos años de explotación petrolera. En el gráfico de la derecha, no voy a entrar en el detalle, pero esto es una reconstrucción poblacional de lo que era supuestamente el tamaño poblacional antes de la explotación ballenera a partir del 1700, que finalizó en 1840 y algo, 1850, luego hay un pico de explotación ballenera por los rusos aquí, que llegó casi a la extinción. Algunos modelos predicen que el mínimo se acercó a unos 400 animales en todo el hemisferio sur. Es muy probable que sea un poquito más, pero muy poquitos animales, pero básicamente lo que hubo acá es un bottleneck genético, ¿sí? Se perdieron muchísimas líneas genéticas, se perdió mucho comportamiento de distintos individuos que migraban a distintas áreas, ¿sí? Y de a poquito se está recuperando la especie, ¿sí? Entonces es una especie que ha sido diezmada por la cacería de ballenas en el pasado. Hoy en día están protegidas, no se cazan más, pero están enfrentando otros problemas, como vamos a ver de manera muy breve, ¿sí? Las ballenas migran desde distintas zonas de alimentación en los océanos del sur, ¿sí? A las distintas áreas de crías. Aquí tenemos Argentina, que es Península Valdés principalmente, pero no la única. Brasil, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda son las distintas poblaciones de la misma especie. ¿Sí? Ahí van a reproducirse, dan a luz. Las madres no se alimentan en la época de los primeros meses, o sea que las madres... La supervivencia de la cría y de la propia madre depende de todo el alimento que pudo haber ganado durante la temporada anterior, en el mar abierto. Ahora vamos a ver bien dónde se alimentan estos animales, ¿sí? La gran pregunta que teníamos cuando empezó todo este tema de la exploración sísmica es si las zonas de alimentación coinciden con lo que proponen Equinor y otras, y IPF, y lo que se propone en el estudio de impacto ambiental, y la respuesta es que es un contundente sí. El solapamiento es muy grande en estas áreas. Nosotros ya sabemos desde hace muchísimos años, en 1935, ¿sí? El biólogo Townsend, a bordo de los barcos balleneros, principalmente la flota Yankee, la flota de Norteamérica, empezó a diagramar los mapas donde se ubicaba, cada punto es la ubicación de un barco ballenero en el momento que mataba a una ballena franca, en este caso, ¿sí? Y esto es a nivel global. Yo estoy simplemente haciendo un zoom de la región de interés, y como tenemos aquí, y cada color representa distintos meses, ¿sí? Los meses que están ploteados aquí corresponden a nuestra primavera-verano, es decir, la época de alimentación de nuestras ballenas francas. O sea que ya sabíamos, inclusive desde 1935, que esta es un área importante. Esta época de cacería, los barcos balleneros se concentraban en estas bajas latitudes porque no tenían la capacidad de soportar ir a las aguas tan difíciles de la Antártida o subantártica, ¿sí? Por eso la cacería se concentró en las latitudes bajas, digámoslo así. En la década del 60 hubo cacería ilegal frente a nuestras costas por parte de buques soviéticos, con cierto apoyo o al menos mirando para otro lado del gobierno argentino. Digo ilegal porque ya estaban protegidas las ballenas desde a partir de 1935, que se prohíbe la cacería de ballenas francas en todo el mundo. Cada punto corresponde a la ubicación de una cacería
Y el tamaño de los puntos, no tengo acá el diagrama, no tiene mucha importancia el detalle, corresponde a la cantidad de ballenas cazadas. ¿Sí? Creo que los puntos más grandes corresponden a un total de 100 ballenas y los puntos más chicos a 1 o 2 animales. ¿Sí? Lo importante es que en 2 meses, en un año, se cazaron 1.300 ballenas. ¿Sí? Fue un impacto grandísimo para esta población que estaba recuperándose de la cacería anterior. Estas ballenas tenían sus estómagos llenos de alimento fresco. ¿Sí? Había biólogos a bordo de esos. Tormozov es el biólogo que libera todos estos datos una vez que cae la Unión Soviética, la Unión Soviética, y libera los datos. Eran alimento fresco, recién comidos. Estos animales se estaban alimentando en esta zona, las hembras estaban preñadas con fetos de distintas medidas. O sea, habían migrado desde Península Valdés recientemente hacia esas zonas de alimentación. Acá decía los tamaños, bueno, no importa eso. Nosotros a través de distintos estudios, entre los que yo me especializo, que es la medición de isótopos estables, no importa mucho esa parte técnica, pero básicamente medimos químicos, distintas formas de los elementos químicos en distintos materiales, y se puede medir en piel, por ejemplo, de ballenas, las distintas formas del carbono, las distintas formas del nitrógeno, y podemos saber dónde estos animales se alimentaban, en qué región del océano. Nosotros estimamos que alrededor de un 20 a un 30% de la población, estos son 2 años de muestreo de biopsias de ballenas francas vivas en Península Valdés, alrededor del 20 al 30% tienen marcas químicas que corresponden a esta zona que estamos discutiendo frente a la costa de provincia de Buenos Aires, un poquito más hacia el centro del Atlántico también. O sea que las ballenas hoy en día, ¿sí? También están mostrando, al menos parte de la población, que se alimentan en esta zona. Más recientemente empezamos con un proyecto de seguimiento satelital individual en el que ponemos un seguidor satelital a los distintos animales y podemos seguir el ciclo migratorio, no completo, pero gran parte del ciclo migratorio. Es más, este año fue la primera ballena que pudimos seguir todo el año. ¿Sí? Lo que vemos es que hay una gran variedad, pero sí hay animales que se migran hacia esta zona, que se alimentan ahí. Y cuando hacemos un análisis estadístico de esos cursos migratorios, en busca de áreas de alimentación o de comportamientos de alimentación, lo que vemos es que sin lugar a dudas tenemos concentraciones muy importantes en las áreas que estamos discutiendo donde estos animales se alimentan. Además, en la actualidad, estos animales ya están sufriendo consecuencias del cambio climático. En el año 2007, Lipper y colaboradores publicaron que distintos parámetros climáticos en el Océano del Sur, lo que producía era una baja en el número de nacimientos de estos animales. Básicamente, cuando se calentaban las aguas cercanas a las Islas Georgia del Sur, los animales tenían menos cría. El año pasado, gente de nuestro grupo de investigación publicó este trabajo súper importante en el que se demuestra que el aumento de la temperatura aumenta la mortalidad de las ballenas francas de nuestra población. ¿Sí? O sea, estos animales ya están sufriendo las consecuencias de un aumento en la temperatura y también la acidificación de los océanos, producto de la liberación de dióxido de carbono, o sea, del uso del combustible fósil. ¿Sí? Ya para ir terminando, algo súper importante que les quería mostrar es que lo que nosotros también demostramos a través de estas mediciones químicas en la piel, sumado a análisis genéticos, es que no todas las ballenas van a todas las áreas de alimentación. Lo que demostramos es que las ballenas tienen fidelidad de sitio, es decir, hay líneas genéticas, cuando las madres migran, tienen una cría y migran a su área de alimentación, llevan a sus crías y les enseñan a sus crías dónde alimentarse. Eso queda una impronta en las crías, las cuales van a hacer lo mismo con sus crías futuras. Esa información cultural se transmite de generación en generación y a través del tiempo esto produce lo que se llama una fidelidad de sitio determinada maternalmente. El resultado final es que hay distintas líneas genéticas o líneas maternas genéticas que se alimentan en el norte, otras más en el centro y otras más al sur. Estas flechas son simplemente un ejemplo. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que no todas las ballenas se alimentan en todos lados. En las áreas cercanas a la provincia de Buenos Aires se alimentan ciertas líneas genéticas. ¿Sí? Esto lo publicamos ya hace muchísimo. Esto limita su capacidad de cambiar de área de alimentación, porque tienen esa impronta, tienen esa información y los animales no son plásticos para cambiar de área. Hace 2 años, con colegas de Sudáfrica, publicamos un trabajo en el que demostramos que las ballenas francas de Sudáfrica durante las últimas décadas han cambiado su área de alimentación, ¿sí?
o básicamente su información química, la información química que medimos en la piel, demuestra que las ballenas en los 90 y antes se alimentaban en áreas más al sur y hoy en día se tienen que alimentar más al norte. Esto coincide con un descenso en el éxito reproductivo y en el estado corporal de los animales de Sudáfrica. Entonces, en resumen, esta área frente a Provincia de Buenos Aires se trata de un área crítica para las ballenas. Estas ballenas han sido una de las más afectadas por la cacería comercial, porque fueron donde más cacería ocurrió durante el siglo XVII, el siglo XIX. Sí, este sector ha sido muy afectado. A pesar de su tamaño poblacional, que es muy bajo, que debería sobrar el alimento, porque hay pocas ballenas, estos animales ya tienen problemas de alimentación debido al cambio climático, al incremento de la temperatura y a los cambios que están ocurriendo cercanos a la Antártida, particularmente alrededor de las Islas Georgias del Sur y en otros lugares que no sabemos porque no hay datos, ¿sí? Y el problema que tenemos con estos animales y con tantos otros es que tienen estas fuertes fidelidad de sitio que impiden o que limitan a las ballenas a explorar nuevas áreas de alimentación y por tanto están muy limitadas y muy susceptibles cuando ocurre algún hecho o algún impacto ambiental en las áreas de alimentación conocidas. Bueno, y ahí termino de manera muy corta, breve, muchísimos años de investigación, muy enfocado en una especie en particular, pero para darle un ejemplo de que ciencia hay, conocimiento hay, y que ese conocimiento debe ser usado a la hora de la toma de decisiones. Muchas gracias.